Buenos días, mis amores. Hoy es 22 de julio del 2024 y son las 6:47 del día. Y hoy les traigo encuentro con los jueces. Se empezó a editar julio 20 del 24 en Naples, Florida, a las 3:20 de la madrugada. Como siempre empiezo alabando a mi rey. No hay mejores alabanzas y verdaderas que las de los salmistas, nuestro rey David. Empiezo en el Salmo 7, desde el versículo 1 al 17. Plegaria pidiendo vindicación. Sigaión de David, que cantó a Jehová. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Hazte en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el limpio todos los días. Si no se arrepienten, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el limpio concibió mi maldad. He aquí, el impío concibió maldad. Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Versículo 15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. 16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Amén. Bendito Padre, gloria a ti, mi Rey. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23, dice el Señor, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. En el libro de los Salmos dice, capítulo 62, versículo 12, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Amado Padre, en ti confiamos. Te damos gracias porque tú, como Señor de los ejércitos, eres un Dios justo. Abba, sé que estás listo para la batalla y para juzgar a la tierra. Pero te pido por los judíos, que tu misericordia alcance a los hebreos y a todos aquellos que no han escuchado tus estatutos, tus promesas, tus enseñanzas, tu palabra. Padre,
Tócales el corazón para que palpen el sacrificio de tu presencia en la tierra, como el Hijo del Hombre, como el Cordero inmolado, como el Redentor, como el Juez, Rey y Señor Jesucristo. También te pido, Padre, por la iglesia en China, en Palestina, en Ucrania, y aquellos todos que tú has llamado, Padre amado, a tu presencia. Cúbrelos, Padre, con tu precioso manto, Señor. Y regresa pronto a levantar tu iglesia, mi Rey, en tu nombre, Jesús. Enséñanos por medio de tu palabra lo que hay realmente en nuestras mentes y corazones. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En tu glorioso nombre, mi Rey Jesús. Quiero empezar con el libro de los Hechos, ya que esta madrugada el Espíritu me guió a esta palabra. Y pues aquí les voy a traer del capítulo 17, versículo 22 al 34. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaban estas inscripciones: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y lo están oyendo. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntamente con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Bendito, ¿verdad? Qué triste. Me imagino ese escenario. Debieron de haber sido cientos, miles que estaban ahí parados escuchando a este hombre de Dios, y solo un puñado creyeron. Y pues así fue en el tiempo de Noé. De casi más o menos alrededor de 2 millones de seres humanos, solamente 8 fueron salvos.
Siempre ha sido un pequeño remanente. Amados, léanse todo el libro de los Hechos. Yo le llamo el libro del crossover, ya que su riqueza está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre los Hechos de los Apóstoles y los Hechos de los Profetas. En este capítulo 17 pueden apreciar el alboroto en Tesalónica. Y comprendo que a los que no son cristianos verdaderos, seguidores del Cristo Redentor, no pueden comprender, discernir, venir a la palabra de Dios, ya que no tienen el Espíritu de Dios, porque no están en Cristo. En sus vidas, en sus almas, que es la esencia de la vida. Y como en esta ocasión, entre cientos podrían decir que miles, solo unos cuantos le creyeron a las palabras del apóstol Pablo, que les presentaba al Dios desconocido. Triste y trágicamente, también en estos tiempos, el Dios Redentor, Salvador, justo juez, también es desconocido en el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles. Abramos el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Sí, señores. Ya no nos quedan meses, ni días, ni millas, ni cuadras. Estamos a centímetros de su llegada. En el mismo capítulo de Apocalipsis, versículo 17, capítulo 1, mi Señor dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, familia, amigos, no tengan miedo, ni angustia, ni desánimo, ni temor. No se afanen por nada, por lo que tengan que pasar o sobrevivir. Si les somos fieles y verdaderos al Rey Redentor de la gloria y de la victoria, seremos salvos, ya que Él tiene en su poder las llaves de la muerte y del Hades. El Cristo vive. Amados, no se pueden imaginar cuando medito en esas palabras. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo no me voy a juntar yo? ¿Cómo no voy a seguir yo aquel que me dio la salvación? Les voy a comentar un poco de mis encuentros con los jueces, 5 jueces. En el 2011 fui acusada por auxiliar a un viejito que había sido golpeado y robado. Salía de una discoteca cuando me encontré con este hombre y esta situación. Estaba ensangrentado, pidiendo ayuda. Llamé a la ambulancia y detrás de ella vino también la policía. Unos jóvenes que estaban sentados en una tailgate, estaban detrás de una camioneta, con la camioneta abierta y sentados ahí, gritaron que yo lo había golpeado. Me llevaron presa. Pero el justo juez tumbó el caso, ya que se investigó y salió a la luz que los verdaderos agresores fueron esos jóvenes, los que cometieron el delito. En el 2014 fui condenada por un juez a 5 años de probatoria por haber sido envenenada por un trago que me invitaron en el racetrack en Hallandale Boulevard. Fui a un bar a tomarme un cóctel y fui invitada. Se me borró todo. Perdí mis sentidos. Cuando desperté tenía el traje de tortuga y cargos por escapar a la policía, intento de suicidio, daños a una gasolinera y por supuesto embriaguez y drogada.
Mi sentencia fueron 5 años después de pasar 7 días en la cárcel por probatoria. En el 2015 fui sentenciada por el juez a 163 días por quebrar la probatoria, al no tener $65 que no tenía ni para la comida de mis hijos. En abril 20 del 24 fui arrestada por mi mala acción de conducir y un arresto maquinado por entidades diabólicas. El juez me dio salida inmediata en pre-trial. Terminé 5 días en ese infierno. En mayo 20 del 24, de nuevo ante un juez, me tumbó el DUI y me sentenció a 8 meses de probatoria por ser una conductora peligrosa e irresponsable. Cuando descargó el martillo de la sentencia, no sé qué sonó más a mis oídos, el golpe del martillo o el comentario que hizo. Pero le doy la gloria a Dios por librarme de la muerte. Mi Señor Jesucristo es el testimonio fiel, el primogénito de los muertos, el soberano juez, el que nos amó y nos lavó con su preciosa y bendita sangre, para que fuéramos un pueblo santo, libre de pecado. El juez justo está detrás de las puertas del cielo. Se ha levantado de su trono, como también una vez fue levantado en la cruz. Y sus juicios ya comenzaron con los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Yeshua HaMashiach es el jinete del caballo blanco. Abramos el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Amén. Estaba su ropa teñida en sangre. Me pongo a pensar y a meditar en esto y supuestamente lo voy a estudiar. O no supuestamente, lo voy a estudiar. ¿Por qué estaba su ropa manchada en sangre? Porque simbolizaba la sangre que derramó para limpiarnos, para blanquearnos, o porque antes de llegar, de que Él regrese aquí, tuvo que batallar y estar, porque dice, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Bendito sea. ¿Qué es el juicio? Continué con el encuentro julio 21-24 a las 5:45 del día. ¿Qué es el juicio del hombre? Lo saqué esto de Wikipedia. El juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo que de algo. Según Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez de una unidad especial que se logra por medio de cópula. El juzgar a los demás. En el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Vamos a ver qué nos dice el Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís.
En el versículo 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué dice la Biblia sobre la justicia de Dios? En el ámbito de las Escrituras, la justicia es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. Debido a la ley de la justicia, recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. La ley de la justicia también exige que recibamos un castigo por todo pecado que cometemos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impios son pecado. Amigos, en muchos casos la justicia del hombre no es la misma justicia de Dios. El ser humano tiene a juzgar, a analizar, a criticar, a opinar, a pensar, a especular, a inventar, a rechazar, a ignorar, a condenar. Solo pueden ver y obtener un concepto superficial de lo que escuchan o de lo que ven, o de comentarios que se convierten en chismes. La mayoría de las veces, y esto también es pecado, miles de los caminantes errantes de mente y corazón no tienen la capacidad de escuchar, ver, palpar con los ojos del alma, sellados con el espíritu de la mente de Cristo. Proclamando a Cristo crucificado o juzgado. Esas palabras vienen del apóstol San Pablo. Abramos la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 1 al 16. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. La revelación por el Espíritu de Dios. Capítulo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tremendo, ¿verdad? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. En mis encuentros a veces pasan cositas, pero eso es como parte del oficio, ¿no? Ahí me perdonan un poquito la tos, pero me estoy recuperando, gracias a Dios. La humanidad viven en un mundo de falsa irrealidad, hipocresía, mentira e inhumanidad. Qué pobres y miserables, ya que no conocen los juicios de Dios, porque no le conocen a Él, porque no creen, porque no le buscan, sin saber que por la ignorancia en que viven serán juzgados. Y como ellos, yo también fui parte por muchos años de esa ignorancia. Vámonos al libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 2. No es bueno ser ignorante. El que se apresura a hacer algo se equivoca. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Muy cierto. Señor mío, Padre, danos sabiduría y entendimiento y conocimiento de tu palabra. Le doy gracias a Dios, Padre, por las pruebas de fuego que he tenido que pasar, ya que por el fuego seremos probados. Por sus juicios, su amor y misericordia, podemos conocer más de su amor incondicional, de su misericordia eterna, de su sacrificio en la cruz. Uno de los momentos más oscuros de mi caminar en el desierto fue cuando mi Dios le quitó el aliento de vida a mi bebé, Jenice Juliet, mi primogénita. También cuando perdí mi libertad por 6 meses. He pasado por muchos juicios y pruebas, pero la que más desgarró mi alma fue el momento que separaron a mis 3 hijos, no solamente físicamente, pero también de sus jóvenes espíritus. Pero al pasar este desierto, me encontré con la diestra de mi Señor, guiándome a la gloria de la plenitud de su fidelidad. Y su presencia siempre estuvo conmigo. Su misericordia siempre estuvo conmigo, aun siendo una pecadora ignorante de quién era el juez. Amados, los voy a dejar con esas palabras divinas, padeciendo como cristianos. La primera epístola de San Pablo, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemiado, pero por vosotros es glorificado. Bendito. Amén. Y quiero pedirle perdón a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos y a todos los que les he causado daño, pero sobre todo a mi Dios, ya que lo puse en vituperio tantas veces por no conocer de su gloria,
y de su majestad, como el Salvador y Redentor de la humanidad, como el justo juez. Si en algún momento los he juzgado, perdónenme. Vivimos tiempos fuertes y todos lo sabemos, aún aquellos que no creen. Pero dejémonos de ser tan superficiales. Amémonos, unámonos, vivamos en comunidad unida en amor con el Señor. No nos dejemos de hablar por tibieces, por tonterías, por materialismo. Amados, en esta semana me mandaron un hermoso mensaje de un versículo que dice en los Romanos 10:12 que porque todo aquel que invocara el nombre del Señor salvo. Perdón, se me volvió a caer el teléfono. Me puse a meditar en esto y vino a mi pensamiento. Pero Judas Iscariote, el traidor, invocará su nombre. Estuvo conviviendo con el Señor por 3 años. Y como este inicuo, hay millones de almas que invocan su nombre de mente carnal por fuera, pero no de mente espiritual, desde las entrañas. Este será nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho. Los amo. Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.